pero yo no estaba completo, yo no estaba satisfecho. Algo en lo más profundo de mi corazón estaba incompleto. Había una pieza donde nada encajaba, solo encajaba Dios. Ese precisamente fue el día donde yo fui de la patineta a la cruz. Hoy presentamos El ladrón rompebrazos izquierdos, parte 1. What's going on? Daddy's gotta go to work. Porque no lo admites y ya. Admitir que, ¿sabes? No debería avergonzarte ser un vago, Eric. Solo mírame a mí. Yo soy un vago y mira hasta dónde me ha traído la vida. Perdiste todo. Debes cientos de miles de dólares a personas con reputaciones cuestionables. Y duermes en mi mueble. Y por lo menos no tengo un brazo roto como tú. Willy, hice un chiste. Vamos a reírnos. Créeme, Eric, que si alguien te debería creer en estos momentos soy yo. Yo sé lo que es que te suceda algo totalmente inesperado y tan aparentemente fantástico que todo el mundo piensa que lo que dice es embuste. Contra, yo lucho con Umu con ninjas cada 2 días. Siri me fue infiel con Alexa y mi exnovia le pegó un puño de 1 pulgada tan duro a un tipo que lo lanzó hasta la luna. Claro, y los unicornios existen. Sí existen, pero eso no es lo que trato de decir. Solo digo que mis ojos han visto cosas increíbles ser verdad. Y eso no es lo que estoy viendo ahora. Solo veo una miserable excusa por un youtuber metiendo embustes para no subir videos. Exista o no exista un ladrón rompebrazos izquierdo, ponte a trabajar, que hay chicas esperando a ver mi hermoso rostro. ¡Oh! ¡Verónica! Perdón, Jaquel. La cita. Claro que me acuerdo de la cita, si yo voy de camino. Ahora mismo estoy dando la curva para llegar allí. Claro, yo llego ahora. Sí, chica, baby, no te preocupes. Jeremy, ¿cuál fue el video que yo te dije la semana pasada para hacer? Era como que algo de herramientas. Siempre, ¿cómo hacerlo? Interrumpimos esta transmisión para traerles un mensaje de alerta. Luego de un mes de inactividad, el ladrón rompebrazos izquierdo ha vuelto a atacar. Ese ladrón es reconocido por su gusto particular de romper el brazo izquierdo de todas sus víctimas. Ese día yo no me acuerdo todo lo que sucedió porque estaba probando unas raíces de ceiba. Pero desperté en un sótano sin mi brazo izquierdo. Uno tiene que desposeerse de las cosas materiales. Pero no es buena onda, bro. Ese era mi brazo favorito. El ladrón está a la fuga. Investigadores han podido recrear una representación artística del rostro del ladrón en base a las descripciones de sus víctimas, pero se desconoce cuál puede ser su próximo lugar de ataque. Podría venir por ti. Le advertimos a los ciudadanos de Tanamá que estén alerta, cierren las puertas de sus casas, reporten cualquier tipo de actividad sospechosa y por amor al Señor, cuiden su brazo izquierdo. Esta ha sido Bendición y continuamos con nuestra programación regular. Brazo izquierdo. Brazo izquierdo. Brazo izquierdo. ¿Qué es la que, mi gente? ¿Todo bien? En este video yo voy a estar hablando sobre algo que yo no he hablado antes en el canal, pero siento que ya es como que un buen momento para hablar de esto y abrir mi corazón. Y esa es mi historia, mi testimonio, cómo Dios me llevó de la patineta a la cruz y lo que Él ha hecho en mi vida. Y espero que eso te inspire a ti también a contar lo que Dios ha hecho en tu vida y a permitir que Él sea el autor de tu historia y de lo que está haciendo ahora mismo y lo que seguirá haciendo contigo. Así que si eso suena como algo interesante, estás en el lugar correcto, quédate conmigo y vamos allá. Este video no es un museo de mis mejores momentos, al contrario, quiero hacerme
vulnerable. Y por eso es que yo siento que me he tardado tanto y no he hablado de esto todavía en el canal. Esta historia comienza con un brazo roto que fue mi brazo derecho y te voy a hablar de todo lo que sucedió desde que me partí mi brazo derecho, que me llevó a, en una de las semanas más importantes de mi vida, partirme el brazo izquierdo también. Y porque aunque las dos fracturas fueron en el mismo hueso y se parecen un montón, fue algo totalmente diferente. Hace 10 años ya me regalaron mi primera patineta. Este fue el primer amor de mi vida. Yo llevaba desde chiquito pidiéndosela a Santa Claus que me la trajeran una Navidad y siempre me decían que él decía que era demasiado peligroso y por eso no me la regalaba. Así que en Navidad del 2011 por fin me regalaron una patineta y te podrás imaginar lo emocionante que fue después de tanto tiempo pidiéndola, al fin tenerla en mis pies, bajo mis pies, porque no iba a estar en mis manos. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Así que si eso fue tan emocionante, te podrás imaginar lo horrible que fue que cuando me monté en ella por primera vez, lo primero que hice fue caerme de cara, rasparme todo el cuerpo. Y después que me recuperé de esa caída, me volví a montar en ella y ¡pum! Ahí mismo me partí el brazo. Así que Santa Claus tenía razón. Correr patineta es peligroso. Me sentía terrible. Estuve como algunas 5 semanas con mi brazo derecho en un yeso y básicamente lo único que podía hacer era como que agarrar el control así de lado y jugar Skyrim en Xbox 360. Me sentía tan terrible que no quería hacer nada que no fuese jugar videojuegos. Pero durante ese tiempo como que me puse a pensar, ¿verdad? La gente se cohíbe de correr patineta porque su miedo es caerse y romperse algún hueso, ¿verdad? Pero ya a mí me pasaron las dos cosas. Si eso es lo peor que te puede pasar, ¿qué es lo peor que te puede pasar después que ya eso te pasó? No sé, como que empecé a pensar eso y esa manera de pensar me llenó de entusiasmo por el futuro, porque sabía que una vez me quitaran el yeso de mi brazo derecho, yo iba a volver a correr patineta con más entusiasmo que nunca. Y así fue. Después que me quitaron el yeso, empecé a correr patineta y ahora mis sueños eran más grandes que nunca. Quería ser un patinetero profesional. Así que cuando me quitaron el yeso, por fin volví a correr patineta, pero ahora corrí patineta más que nunca. Estaba corriendo todos los días y bajé de peso como 40 libras y empecé a progresar súper rápido en el deporte. Y en ese momento la patineta se convirtió en mi vida. Romperme el brazo derecho me enseñó que muchas veces nos detenemos de intentar las cosas que verdaderamente queremos hacer porque le tenemos miedo a las cosas incorrectas. Y te voy a explicar por qué. Toda mi vida, aunque sí pedí una patineta, mi miedo era caerme y romperme algo. Y por ese miedo como que me cohibía de intentarlo, pues, aunque no lo tenía, ¿verdad? Pero eso es como que lo que me impedía intentarlo. Y cuando por fin lo intenté, que estaba roto, que estaba caído, me di cuenta que verdaderamente mi miedo no era caerme y romperme. Mi miedo era que cuando yo me cayese y me rompiese, no supiese levantarme y repararme. El fracaso es parte inevitable de la vida. Y aunque vivamos evitándolo, siempre nos encontrará. Jamás podremos descubrir las cosas que realmente amamos si las evitamos porque pensamos que fallaremos en ellas. Debemos anticipar y aceptar el fracaso como parte de muchas cosas en la vida y enfrentarlo aunque sea temblando. Romperme el brazo derecho me llevó a encontrar algo en mi corazón que yo no sabía que estaba allí, y es la capacidad de levantarme, de repararme, de volver a lo que hacía y de ser mejor que antes, mejor que nunca en eso. Y esa capacidad es lo que para mí hace del ser humano algo asombroso. Partirme el brazo derecho me llevó a encontrar resiliencia. Pero no todo era una catarsis existencial en la patineta. Gran parte para mí fue idolatría. Llegó un punto en donde la patineta era tanto mi vida que se convirtió en mi Dios. Corría todos los días, no salía de casa si yo no la tenía. Prefería estar corriendo patineta que pasar tiempo con mis amigos, y cuando no estaba corriendo patineta, me aseguraba de estar viendo algún video de alguien corriendo patineta o aprendiendo algo que después yo haría la próxima vez que corría patineta. Estaba fantaseando sobre la próxima vez que yo fuese a correr patineta, imaginándome los trucos en mi mente. Y una historia interesante, en ese tiempo hubo una chica súper bonita, súper interesante, y en verdad que cuando estaba con ella la pasaba súper bien, que se gustó de mí, y ella un día como que me lo dijo, se acercó a mí y me dijo como que mira, yo sé que
antes en tu vida muchas de las chicas que te gustaron no supieron corresponderte, no supieron valorarte, pero yo no soy así y yo quiero que tú me des una oportunidad. Y te voy a ser sincero, era una muchacha divertida y bonita. Algo en mí quería estar con ella, pero mira cómo es esto. Yo pensé, DH, si yo estoy con esta muchacha, no voy a tener suficiente tiempo para correr patineta como yo quisiera correr patineta. Y aunque yo como que quería estar con la muchacha, la rechacé por el hecho de que quería correr más patineta y si estaba con ella no podía. Y aunque esta historia parece algo sencillo, realmente refleja mi completa devoción al deporte. Más tarde, cuando ya estaba progresando un montón en el deporte y estaba haciendo trucos más grandes, con obstáculos más difíciles, cajones, escaleras, tubos, yo me puse a pensar y yo dije, wow, esto de verdad es peligroso. Yo siempre supe que me podía caer y lastimarme, pero ya cuando tú entras a cierta dificultad de truco, hay algo detrás de tu cabeza que sabe que con esos trucos no es que puedes caer y lastimarte, es que puedes literalmente darte tan duro que cambia tu vida, si es que no te la quita. O sea, literalmente el peligro era tan real que estaba la posibilidad de muerte. Y si no moría, quedar vegetal o lastimarte un brazo y que no vuelva a funcionar de la misma manera, o una pierna, o las caderas, o algo por el estilo. Mucho daño, mucho peligro, mucha posibilidad. A medida que se abrían posibilidades de trucos nuevos, también se me abrían amenazas de peligros más grandes. Y yo como que lo acepté. O sea, en mi mente, cuando yo me enfrenté con esa realidad, yo sabía lo grande que era el peligro, pero no me importó. Yo dije como que así yo voy a morir. O sea, yo acepté, yo voy a morir en la patineta. Yo voy a morir haciendo un truco y algo va a pasar mal y esa va a ser la historia. O sea, es como que el patinetero tiene un trauma cerebral y muere haciendo un truco o en el parque de patineta o en una competencia o algo. Y no te voy a mentir, después que acepté eso y que dije así es que voy a morir, ya no me daba miedo. O sea, yo sabía que era peligroso, pero ya no me daba miedo. Yo lo intentaba como quiera. Lo acepté. Y ahí fue que empecé a ver mi verdadero progreso más rápido en el deporte, porque ya no me importaba nada realmente. En cierta manera, uno no empieza a vivir hasta que encuentra algo por lo que vale la pena morir. Y en ese momento para mí valía la pena morir por la patineta. Y por eso digo que es idolatría, porque literalmente la patineta se convirtió en una experiencia religiosa para mí. Yo le entregué mi cuerpo, mi vida completa. Fue como literalmente como venderle el alma a la patineta. Y no te voy a mentir, se sintió brutal. Me sentí súper liberado. Y hay algo que cuando tú practicas deportes extremos, y si tú practicas deportes extremos quizás me entiendas, pero hay algo sobre tener la adrenalina, estar en ese momento que estás cayéndote, que hay mucho riesgo, que hay mucho peligro, y tú estás intentando hacer este movimiento súper preciso con tus piernas y hacer que esta tabla de 7.75 pulgadas aguante literalmente tu vida cayendo por un set de escaleras. Hay algo que te hace sentir tan vivo de estar tan cerca de la muerte. Es brutal, de verdad. Me hacía sentir súper feliz. Y como te dije, es mi primer amor. Pero yo no estaba completo, yo no estaba satisfecho. Algo en lo más profundo de mi corazón estaba incompleto. Había una pieza donde nada encajaba, solo encajaba Dios, ¿verdad? Porque te dije todas estas cosas brutales que estaban pasando cuando corría patineta y cómo yo me sentía y lo mucho que estaba progresando, pero a la vez yo estaba usándola para compensar mi falta de amigos, mi baja autoestima, mi lucha y mi adicción con la pornografía, mis inseguridades y mi vacío tan grande de Dios. Desarrollé una adicción bien fuerte a la pornografía. Usé a muchas muchachas y yo sé que las lastimé. Traicioné a muchos amigos. Le mentía a todo el mundo y abracé la duda y el escepticismo a un nivel donde yo pensaba, ahora yo sabiendo lo que sé, yo sé que yo no era un ateo. Pero yo pensaba y yo estaba convencido que yo era una persona atea. Yo sé que no lo era, pero yo lo pensaba. Entonces ahí es que un día es un domingo. Entonces yo siempre iba a la iglesia porque mami y papi como que me obligaban. Ellos siempre han ido a la iglesia y como que me han enseñado eso. Pero ya yo estaba como que entrando en la edad en donde yo podía decidir si ir a la iglesia o no. Como que ya si yo decía, pues mira más, yo no voy para la iglesia hoy, ya como que ella no podía realmente hacer mucho al respecto. Y estoy subiendo la escalera ese domingo a los salones de escuela bíblica de mi iglesia, que son en el segundo piso. Y
Mientras estoy subiendo las escaleras, voy tarde para la escuela bíblica. Era a las 9 y eran como las 9:15. Yo estoy en mi mente como que... Yo no lo hacía mucho, pero estaba como que hablando con Dios. Y le dije al Señor subiendo esas escaleras que yo sentía que mi fe era algo que como que me habían impuesto y me habían enseñado y no algo que yo había descubierto por mí mismo. Como que algo que aprendí, pero que yo realmente no había vivido. Y yo le dije al Señor y le lancé un reto. Pero no lo hice como que desafiante ni nada. Lo hice bien sinceramente. Yo le dije, Señor, yo quiero conocerte por mí mismo. Si tú eres real, haz algo conmigo hoy. Haz algo conmigo ya. Porque si no haces algo conmigo hoy, yo no vuelvo. O sea, yo no vuelvo a la iglesia. Esta es mi última vez en la iglesia. Esta es mi última vez hablando de algo que tenga que ver contigo. Y yo sé que como que era una oración sencilla que yo hice en mi mente, pero Dios sabía que yo lo decía en serio. Así que ese día llegué a la escuela bíblica como siempre, me senté. La señora que nos daba la escuela bíblica empezó a dar la escuela bíblica como siempre y no me acuerdo ni siquiera de qué habló. Lo que sé es que cuando estaba acabándose la escuela bíblica, ella tranca la puerta. Bueno, antes de trancar la puerta, entran los diáconos que estaban afuera. Los diáconos son como que los ancianos de la iglesia y son como que las personas que ayudan a administrar la iglesia. Son personas que la iglesia misma escoge para que sirvan, pero son personas bien ejemplares. Así que yo como que me asusté porque estás viendo a las personas como que más espirituales de la iglesia. Por lo menos yo lo entendía así en aquel momento porque yo tampoco sabía mucho. Entran los diáconos, trancan la puerta y entonces la maestra de escuela bíblica se sienta. Ya había empezado el culto, se supone que nosotros fuéramos al culto, pero ella dice, no me puedo ir de aquí sin hacer esto. Y pega a esa mujer a hablar. Y dice, Dios me levantó a las 5 de la mañana hoy para decirme. Y empieza a decir exactamente, bro. Es que yo te lo digo y todavía no lo creo. Pero exactamente todo lo que yo le decía a Dios subiendo por la escalera. Ella dice, y Dios me dice, y empieza a describir todo. Dios me dice que aquí hay algunos de ustedes que sienten que la fe es algo que aprendieron, es algo que se les impuso, es algo que ustedes mismos no han vivido y que simplemente como que han escuchado de ella, pero que no han descubierto. Todo, bro, todo. Al pie de la letra. Y empieza a decir... Y Dios me dijo que hoy era el día de ustedes, de los que piensan así. Por eso traje a los diáconos para que oremos por ustedes, para que ustedes puedan tener su propia experiencia con Dios. Lo brutal es que yo no hablé esto con nadie. Y yo venía pensándolo mientras subía tarde por la escalera a las 9:15. Y Dios se lo dijo a ella en oración a las 5 de la mañana, bro. 4 horas antes de que tan siquiera yo lo hubiese pensado en mi mente. Ya Dios lo sabía. Y Dios se lo había dicho a ella con lujo de detalle y la estaba preparando para lo que iba a pasar. O sea, es algo increíble. Y literalmente yo contándolo todavía me resulta increíble. Y cuando ella dice como que vamos a orar por ustedes, los que se sientan así y necesitan la oración, levanten la mano. Yo empecé a sentir algo que yo nunca había sentido en mi vida. Literalmente fue como si hubiera cambiado la atmósfera. Se me erizaron todos los pelos. Mi corazón empezó a latir como un motor de un carro, no sé, empecé a sudar en seco, sentía como si fuera un peso gigante encima de mí y entonces en mi corazón yo sentía como si fuera hielo derritiéndose, bro. Yo levanté mi mano, no fue ni a propósito, fue como que algo me impulsó a levantar la mano, por así decirlo, pero obviamente yo decidí hacerlo. Y entonces ahí mismo, algo que yo no pensaba que iba a pasar, en 6º grado, a mí me gustó una muchacha y yo le traje un regalo una vez, era como un pin o un llavero o algo así, y se lo mandé a llevar con un amigo mío. Y él le llevó el regalo y volvió y me dijo que la muchacha estaba llorando en el piso de la cancha porque yo no la dejaba quieta, porque yo me gustaba de ella y yo era un gordo papujo que no la dejaba quieta. Y eso me lastimó tanto y me dolió tanto que literalmente yo iba a Burger King, que es como que el único restaurante en mi pueblo, me sentaba a escuchar música depresiva y a cerrar mi corazón con llave, a literalmente jurarme a mí mismo que yo no volvía a sentir nada por nadie, que yo no iba a llorar, que yo no iba a ser vulnerable de nuevo. Y desde ese momento en 6º grado, yo no volví a llorar. Yo no lloré en mi vida. Ahora, ¿qué pasa? Estoy en el cuarto de escuela bíblica con la maestra, está pasando esto, yo siento este cambio en la atmósfera y cuando levanto la mano empiezo a llorar. Yo no lo pude aguantar, literalmente se salió, fue como si hubieran roto unas represas y empecé a llorar, pero no era llorando bonito, bro, no era llorando bonito, era como que o sea, literal ok. Entonces al principio estaba llorando como que era raro porque
Estaba pensando en todas las cosas que yo había hecho, que yo quizás disfruté cuando las hice, pero ahora me daba cuenta que eran malas. Y me sentía terrible por primera vez por muchas cosas que yo hice, que yo sé que le fallé a Dios cuando las hice. Y estaba llorando por eso, literalmente lloraba y lloraba porque me sentía arrepentido. Y después empecé a llorar porque yo sentía como que literalmente si hubiera tenido el peso de un elefante encima y me lo hubieran quitado. Y me sentía tan liviano que sentía que flotaba, loco. Y entonces empiezo a llorar, ya no por arrepentimiento, sino porque sentía que me estaba regenerando, que estaba sanando. Me sentía tan liviano que lloraba de la alegría, no sé, sentí como si hubiese nacido de nuevo. No me acuerdo ni qué oraron por mí, ni qué me dijeron en esa oración, pero sé que después de eso, yo me quedé con la maestra de escuela bíblica y le confesé todo. O sea, le dije todo lo que yo sabía que estaba haciendo mal, le dije todo lo que yo dije subiendo las escaleras y todo lo que me pasó. Y ella me explicó que esa es la presencia de Dios, que eso fue Dios trabajando en mi vida y que esa era la experiencia que yo le estaba pidiendo al Señor. Y me dio un libro después, más tarde en ese día. Fue y me compró un libro, una libreta, en la que yo iba a escribir todas las cosas que Dios me dijese. Está en la libreta. Y desde entonces todo lo que Dios me habla, yo lo escribo aquí, eventualmente. A veces lo escribo en las notas del teléfono, después los paso aquí. Pero yo sé que eso fue el domingo 14 de septiembre del 2014. Eso fue más o menos hace 8 años que yo por fin conocí a Jesús. Y desde ese momento empecé a aprender cómo orar. Empecé a aprender cómo leer la Biblia. No te voy a mentir, fue bien difícil para mí. Fue bien confuso para mí y yo no era una persona que estudiaba. Yo era una persona que corría patineta. Eso se me hizo totalmente difícil. Y cometí muchos errores. Terribles errores. Pero continué porque yo sabía que Dios me estaba llamando a más que eso. Continué porque yo siempre he sido una persona que piensa que las cosas se hacen bien o no se hacen. Y cuando me convertí, yo como que pensé lo mismo de Dios. Yo dije, para ser un cristiano mediocre que va simplemente los domingos y ofrenda y después se olvida de Dios toda la semana, mejor ni soy cristiano. Yo voy a ser un cristiano con una fe genuina o no voy a ser cristiano. Yo realmente quería vivir y quiero vivir la fe cristiana. Así que cuando un viernes hicieron una vigilia de jóvenes y el predicador pidió que hiciéramos pacto con Dios, yo pasé al frente ese día y yo no lloré ni nada, pero yo me comprometí con Dios. Y yo hice pacto con el Señor. Me comprometí por completo. Le entregué mi vida por completo. Como antes se la había entregado a la patineta por completo, así me entregué ahora al Señor y yo le di mi cuerpo, mi alma. Yo lo quería amar con la profundidad de mi ser. Eso fue un viernes. El domingo después de ese viernes, después que yo le había lanzado el reto a Dios, ¿verdad? De que este era mi último día en la iglesia y que Él tenía que hacer algo conmigo. Dios me lanzó un reto a mí ese domingo. Dios me dijo, a través de un hermano que oró por mí, si tú me dedicaras a mí el mismo tiempo que tú le dedicas a la patineta, tú vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. Y esa noche, yo llegué a mi casa y no te voy a mentir, me dolió un montón. Fue súper difícil hacerlo. Pero llegué a mi casa y desmonté todas mis patinetas. No dejé ni una montada. Y la guardé. Ese día me habían contado una historia. Había un señor que era un misionero. Cuando Dios lo llama a las misiones, él le hace una pregunta a Dios. Señor, ¿qué tan lejos tú estás dispuesto a llevar a un hombre? Y él siguió orando por la contestación y nunca la recibió. Un día, él estaba en un avión de camino a hacer una misión y en el avión, años después de que él hubiese hecho la pregunta, él escucha la voz de Dios y la voz de Dios le dice a este hombre en el avión: no te contesté hace tantos años la pregunta que me hiciste porque me hiciste la pregunta incorrecta. La pregunta que tenías que hacer no es qué tan dispuesto yo estoy a llevar a un hombre, es qué tan dispuesto está un hombre a llegar por mí. Y yo sabía que Dios estaba como que haciendo lo mismo conmigo. Me estaba desafiando a buscar más de Él. Desde ese domingo que yo desmonté todas mis patinetas, yo renuncié a mi gran sueño de ser un profesional corriendo patineta por abrazar el sueño de Dios con mi vida. Ese precisamente fue el día donde yo fui de la patineta a la cruz. Y no te voy a mentir, o sea, después de eso sí yo he vuelto a correr patineta, pero no este mismo sueño que literalmente era dueño de mi cuerpo, de mi corazón, de mi alma. No es lo mismo, no ha sido lo mismo desde ese día, porque ese día yo entregué mi sueño
por el sueño de Dios conmigo. Van como 7 años de ese día y desde entonces hubo un año que yo prediqué más de 100 veces. Yo fui presidente de una confra en la escuela superior y en esa confra nosotros hicimos 2 campamentos en los que se convirtieron más de 50 personas, vimos endemoniados ser libres y hubo un día que le predicamos a más de 300 jóvenes en la cancha. Estuve en un ministerio interdenominacional como por 3 años y me votaron. Me bauticé 2 veces y rechacé todas las universidades que me estaban buscando para estudiar por irme a estudiar teología. Esa historia sí la conté en un video que es de por qué decidí estudiar teología, te lo voy a dejar aquí. Tuve una crisis de fe y tuve una relación tóxica y otras cosas más de las que después te voy a hablar, que me llevaron a hace 3 años abrir un canal de YouTube en el que me estás viendo ahora mismo, porque yo sentía que Dios me estaba enseñando tanto y Dios me estaba dando tantas herramientas y tanto conocimiento que sería literalmente tan egoísta de mi parte no compartirlo con nadie, no compartirlo contigo. Tenía que hacerlo. Sé que como yo, tú también luchas con dudas de Dios, con dificultades al leer la Biblia, con mantener tu fe y resistir las tentaciones y desafíos de este mundo, y que también quieres vivir una fe genuina. Y yo pensando en toda la gente que está pasando por esto también, no quería que estuvieras solo. Yo sé lo que es estar solo, lo difícil que es, y quería ayudarte. Y cuando yo no puedo ayudarte porque yo no lo sé todo, traer gente que sí sabe y que sí te van a ayudar, que puedas aprender de los errores que yo cometí y que puedas evitarlo. Yo quiero compartir todo lo que yo he aprendido en estos 7, 8 años de la fe, que pueda ayudarte a ti a crecer en la fe más fácil y más rápido de lo que yo jamás pude haber crecido. Eso fue lo que me llevó a abrir este canal y eso fue lo que me llevó a escribir mi libro. Y esta es la primera vez que les enseño el libro como tal en el canal, súper emocionante. Mira, esta es la cuestión. Yo estaba molesto de que otros libros hicieran de algo tan interesante y tan profundo como estudiar la Biblia, algo aburrido y complicado. Todos estos teólogos que saben un montón de información que nos ayuda, pero la hacen tan difícil de entender. Yo no quería hacer eso. Así que yo me basé en los últimos 5 años desde que renuncié a mi sueño de ser un profesional corriendo patineta por abrazar el sueño de Dios. Todo lo que yo he aprendido de la Biblia, yo lo utilicé para poder escribir este libro. Yo quería que fuese un libro fácil de entender, sencillo, pero profundo. Que tuviese los 10 principios, las 10 cosas más importantes que están utilizando todos los institutos, en todas las universidades, en los mejores libros para entender la Biblia correctamente en su contexto y avanzar y profundizar en tus estudios bíblicos de manera emocionante y divertida. Puedes hacer como yo hice, pagar un montón de clases, irte a vivir bien lejos de tu casa en un apartamento solo, enterrar tu cara en libros y literalmente buscar todo esto y pescarlo en donde quiera que estén por pedacitos. O ya yo hice todo eso por ti y lo puse en un libro y puedes leer el libro y aprender esos principios más importantes, principios esenciales, un mapa táctico para profundizar en tus estudios bíblicos. Los que llevan tiempo en el canal saben cuánto tiempo llevo trabajando con esto y cuánto yo me he esforzado por hacer que quede perfecto. Y por fin es una realidad. Así que si quieres ser de los primeros en tener los 10 mandamientos del estudio bíblico en tus manos, entra a www.erictorres.online/10 mandamientos o al enlace especial que tengo en la descripción para que por fin puedas ser de los primeros en tener tu copia de los 10 mandamientos del estudio bíblico y avanzar tus estudios bíblicos de manera fácil y divertida. Así que hice el libro, hice el canal y hace algunos meses estoy, y esto es lo que me lleva al brazo izquierdo roto, ¿verdad? Estoy haciendo como que unas visitas y unas reuniones para promocionar mi libro y llevárselo a gente importante que me ayudó a que lo pudiese terminar. Y en una de esas me paro en un parque a correr patineta. Como te dije, todavía corro patineta, pero más por diversión. Y no es como antes, que era literalmente una carrera. Yo quería hacer eso, era una obsesión. Y me voy a este parque en Mayagüez y me caigo y me parto el brazo. Y ha sido un proceso terrible. Estos últimos 2 meses han sido de los peores meses de mi vida. Ha sido bien difícil, pero a la vez ha sido un proceso que me ha abierto los ojos y me ha hecho ver dónde yo estoy después de tanto tiempo y las cosas que yo he logrado y las cosas que yo he hecho y lo mucho que he cambiado. No es que yo sea perfecto, pero es que ya yo no soy la misma persona que yo era cuando me partí el brazo derecho. Esa persona obsesiva, esa persona con tantos esqueletos en su closet. Obviamente tengo muchas cosas que trabajar, pero el progreso que yo he visto en mi vida y lo que he crecido y lo que he logrado alcanzar y lo que he logrado hacer y lo que he logrado cambiar no ha sido quizás por mis rutinas o porque ahora soy un autor o por mi canal de YouTube o por nada de eso. Literalmente ha sido todo porque hace 8 años Dios me llevó de la patineta a la cruz y porque pude encontrarme con el poder redentor
de la gracia de Jesucristo en mi vida. Si hoy yo soy quien soy, después de 10 años, estando en el mismo lugar, en la misma situación, con el mismo hueso roto, siendo una diferente persona, es solamente por el poder de la sangre de Jesucristo. Y esa es mi historia. Y si Dios lo hizo conmigo, yo sé que también puede hacerlo contigo. Eso es todo por esta semana, mi gente. No olviden chequearse los 10 mandamientos del estudio bíblico en la descripción y suscribirte al canal para ver más videos semanales. Dejarme uno de estos aquí abajo y nos vemos en el próximo video.